Es momento ahora de pasar a hablar de cocina porque tenemos aquí al siguiente invitado que es docente y cocinero y que se llama Daniel Huasco y está de estreno con un libro que le llevó más de 2 años de investigación. Daniel, un placer recibirte aquí en Modo País. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Muchas gracias por la invitación. Buen día. Bueno, tenés en tus manos Un mundo dulce sin gluten, Ahí. un tema realmente fundamental aquí en Uruguay. No quiero dejar de mencionar a Ornella Roca, que también es la coautora de este libro Exacto. junto a vos. 2 años y medio de investigación para dar más de 70 recetas, si no tengo mal la cifra, Sí. en este libro. ¿Cómo se te ocurrió empezar a indagar en este tema y qué importancia crees que tiene empezar a hablar de esto aquí en nuestro país? En realidad el libro sí, los libros en general llevan mucha investigación, mucho trabajo, es un trabajo científico, metódico, profesional, porque vos, el que agarre el libro no tiene por qué saber cocinar sin gluten. Entonces, vos le tenés que dar todas las herramientas para que pueda lograrlo y no haya frustración. Sobre todo porque vivimos en un país que consumimos mucho gluten y estamos atravesados por la cocina italiana y española. Entonces, La al harina sacarlo, plenamente. exacto. Claro. Entonces, cuando te dicen que no puedes consumirlo o uno mismo quiere dejar de consumirlo, es un poco complicado al principio. Y ahí hay como una vieja premisa que está bueno también que vos la aclares, que es esta cuestión de que comer sin gluten a veces es más caro. ¿Cuál fue un poco el relevamiento y la conclusión que pudiste sacar sobre eso? Sí, los insumos son más caros. Generalmente son insumos importados. Solo tenemos uno de los insumos básicos de origen nacional, el resto son importados. Entonces, bueno, los aranceles y el IVA para esos insumos Genera es más caro. complicaciones, claro. Genera complicaciones y el costo es más alto. Por eso justamente, más allá de muchas veces acudir a la industria y productos industrializados, que por suerte hay más en nuestro país porque eso hace que haya más oferta, la idea también es a través de los libros, este es mi quinto libro, el tercero sin gluten en realidad, entonces es que la gente vuelva a cocinar a casa. Que un poco esa es la premisa, es volver a cocinar y que la gente cocine en casa de nuevo, cosa que con los deliveries, con este tiempo tan loco que tenemos de correr de un lado para otro, a veces nos falta tiempo, nos falta ganas, y en este caso de sin gluten nos falta herramientas. Ajá. Entonces es un poco una construcción que se da que a través de los libros, en mi profesión, mi doble profesión, que es docente y cocinero, comencé de manera casual con la que hoy es mi esposa, que es la celíaca, y bueno, y a partir de ahí empecé a desarrollar una rama profesional que no había en nuestro país. O sea que tu interés se despierta, bueno, por el caso de tu esposa, Sí. celíaca, y obviamente las complicaciones que tenía para ustedes como pareja cocinar pensando en ella, ¿no? Sí. En comer sin harina, ¿no? Exacto. Es un desafío cuando uno empieza y es una complicación sobre todo para el entorno, primero, y vincularse socialmente. La comida, como decía, nos atraviesa en un festejo, festejamos, si nos recibimos o si tenemos un cumpleaños, hay comida. Si nos juntamos con amigos, hay comida. Y en todas, generalmente, la harina de trigo está incorporada. Entonces, cuando salimos de casa, donde vienen en realidad las primeras grandes complicaciones. Por eso es importante para el celíaco, para el intolerante al gluten o al alérgico al gluten, que tiene que comer esta comida sí o sí, que el entorno social sepa de la situación y trate de contenerlo e incluirlo socialmente. Por supuesto, Daniel, que la gente va a poder profundizar mucho más de los consejos que dan allí, de las recetas en el libro, pero si te parece, tirame algunos piques como para orientar también a la gente que está del otro lado mirando. En realidad lo primero es que los insumos sean realmente libres de gluten, que cuando nosotros compremos harina de arroz, fécula de maíz, fécula de mandioca... Prestemos atención a las instrucciones, ¿no? Sí, y que te diga que es libre de gluten. Gluten free, por lo general. Gluten free, ahí está, eso va. mismo. O si no, la otra que hacemos, lo que buscamos alimentos sin gluten, es mirar los ingredientes. Miramos los rotulados. Generalmente los licenciados en nutrición y licenciadas en nutrición nos dicen que tenemos que mirar los rotulados para ver qué contiene ese alimento. Generalmente cuesta mucho, es una construcción que han hecho ellos durante muchos años. Y nosotros, cuando vamos a buscar estos alimentos, sí o sí tenemos que mirarlo. Porque en realidad ahí también nos dan pauta de si tiene contaminación con otro alimento que contiene gluten o no. Entonces eso es lo primero. Lo segundo es que nuestro ambiente esté libre de gluten. ¿A qué me refiero? Que no se cocina al mismo tiempo en la misma cocina, las dos cocinas, la con gluten y sin gluten, porque ahí hay contaminación por el aire, la harina es volatil y cae y eso ya contamina el alimento.
Y después, bueno, que el horno esté limpio, esas son cuestiones básicas de higiene en cocina, ya sea doméstico o profesional. Y después sí, algunas elaboraciones hay que tener en cuenta que muchas veces nosotros en cocina tenemos algunas frustraciones porque las cosas no nos salen. Bueno, cuando no conocemos la cocina al principio son como que un poquitito más frecuentes. Entonces tenemos que tener en cuenta que de repente a la tercera vez nos sale, a la cuarta vez nos sale esta preparación porque hay un elemento fundamental que es el gluten que no lo tenemos. El gluten nos da, es una proteína que nos da elasticidad, humedad, cohesión, durabilidad, nos da sabor. Bueno, todo eso no lo tenemos. Y aparte no estamos acostumbrados, como bien decías, a cocinar sin gluten. ¿Podés poner algún ejemplo de una receta que sea práctica y que tal vez puede ayudar a detallar bien esto que estamos mencionando? Bien, en realidad te menciono una salada, que es del libro anterior, que se ve bien tangible, que nosotros utilizamos gomas y como estabilizante dentro de las masas. Si nosotros no utilizamos esas gomas o ese psyllium, por ejemplo, las masas se nos caen, no nos quedan consistentes. Entonces me pasa lo que me pasó a mí en esta primera receta que hice, que fue una receta de pizza bien simple. La masa se me iba entre los dedos y no sabía qué estaba pasando. Entonces fue una frustración enorme. Entonces sí o sí tenemos que tener en cuenta que en las recetas sin gluten y en las de repostería, lo que tenemos es que sí o sí ir al gramo. Si la receta no dice 200 gramos, son 200 gramos. No es como utilizamos en gastronomía, que es ponerle un poquito más que no pasa nada. Acá el poquito más nos termina definiendo que no nos salga la preparación. Entonces sí que es importante que, como nos mencionamos ahí en el libro con Ornella, hacemos toda una introducción, que son como 3 o 4 capítulos, que hay una introducción química de mi hermana que es bioquímica, entonces trabajamos lo que es las harinas para que entiendan de qué estamos hablando cuando empezamos a sumergirnos en el mundo sin gluten. Que vos hoy mencionabas que no es tan habitual, pero ha avanzado en los últimos 10 años un montón. Y hay ya una industria y hay un mercado que nos permite, por ejemplo, ir a una góndola, a una gran superficie y encontrar una góndola entera de insumos. 10 años atrás te puedo asegurar que encontrábamos harina de arroz y fécula de mandioca como mucho. Y los celíacos existieron siempre, o sea que siempre. Ahí hay un avance que está bueno que marques. Quiero que muestres el libro, Daniel. Invitamos a la gente a que lo compre. Por supuesto, ya está disponible en todas las librerías, ¿verdad? Sí, en todas las librerías, en las grandes superficies. Pharmashop también, está por varios canales, lo edita bajo el sello Grijalbo Penguin Random House. Como decía, es mi quinto libro, ya tengo, desde el primero salió en mayo del 2013, o sea que ahora cumplimos 10 años del primero. Lindo aniversario. Sí, 5 libros a hacer en este país es un montón, es pila. Y siempre les agradezco por confiar y bueno, a la gente que en realidad que consume sin gluten, que sigue consumiendo los libros. Y este es un libro que no tenemos en el país, queríamos abordar esta temática que es repostería, que es hoy está más en boga, que se utiliza más, que la gente consume bastante más. Y bueno, queríamos fusionarla con sin gluten, que en realidad es un poquito más complejo, pero una vez que uno se sumerge es como que más simple y más fácil. Más de 70 recetas entonces para repasar a lo largo y ancho del libro, ¿no? Sí, tenemos de recetas básicas, como diferentes tipos de masas, la masa básica, sablé, brisé, la linsen. Después tenemos masas batidas pesadas, masas batidas livianas, o sea, piononos, bizcochuelos, alfajores de todo tipo, galletería de todo tipo. Me acuerdo cuando en esos 2 años y medio hicimos absolutamente, te podrás imaginar, todo tipo de pruebas, y la familia y amigos son los que prueban esa preparación. Entonces, en ese proceso que uno tiene que dejar perfecta la preparación, hay veces que probamos 3, 4 y hasta 5 veces una preparación. Entonces, imagínate, hay veces que hay mucho volumen en periodo de elaboración de libros. Y después tenemos clásicas uruguayas, como por ejemplo el estilo chajá, una torta rogel. En realidad lo que buscamos, la de la tapa esta que tengo acá, es una torta desnuda que se utiliza un montón con masa de manteca. Y lo que buscamos en realidad es lo que los que consumen sin gluten van a buscar, que son recetas como las que tengo con gluten, pero sin gluten. Claro, esos postres dulces a veces que uno tiene ganas de comer y que en el caso de los celíacos no debería ser un impedimento tampoco. Totalmente. ¿No? Tenemos también un capítulo para niños, que también para que los niños se sumerjan, que lo pueden elaborar los niños junto con la supervisión de sus padres.
Hay un capítulo de Todo Chocolate que ahí es, nada, que los amantes del chocolate es divino porque se hacen absolutamente una fiesta todo, se hacen una fiesta. Y tenemos, por ejemplo, un capítulo de merengues, que tenemos diferentes merengues y macarons, que hoy los macarons se hace con harina de almendra, que es sin gluten y se utiliza mucho hoy en el mercado. Entonces, es bien variado, intentamos abarcar como varias aristas dentro de la repostería. Ajá, muy bien. Entonces, bueno, Daniel, le invitamos a todos realmente a que se den la oportunidad de comprar el libro. Le agradecemos, por supuesto, también a Daniel su presencia en Modo País. Y ya agéndense para mañana porque tenemos lo que es el adelanto del programa. Va a estar Walter Berry, el subsecretario del Ministerio de Industria, Energía y Minería. Va a hablar con nosotros sobre el hidrógeno verde. Además, vamos a tener también a Rafael Brusone y Adrián Salinas, que nos van a estar contando sobre los mareados por un show que se desarrolla en el auditorio del Sodre. Y por último, pero no menos importante, lo vamos a tener al guitarrista Gustavo Ripa, que nos va a contar algo más sobre su nuevo trabajo. Nos despedimos, los dejamos con el Ciclo Verde Agua de Claudio García. No se pierdan toda la programación de esta tarde.